Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio dedicado a explorar los clásicos literarios que han marcado la historia. Si eres amante de la lectura y buscas sumergirte en relatos que desafían las fronteras del espíritu humano, has llegado al lugar indicado. Antes de comenzar este apasionante viaje, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Hoy, te invitamos a vivir con nosotros la historia de Book, un perro que, más allá de su vida doméstica, descubrirá la llamada de lo salvaje y aprenderá lo que realmente significa sobrevivir en un mundo donde la ley más importante es la ley de la naturaleza. En este ciclo de 15 capítulos, nos adentraremos en una de las obras más emblemáticas de Jack London, La llamada de lo salvaje. A través de Book, el protagonista, seremos testigos de la lucha por la supervivencia, el despertar de los instintos más primitivos y la búsqueda de libertad en un mundo implacable. Acompáñanos mientras seguimos su transformación desde un perro domesticado hasta convertirse en el líder de la manada. Sin más preámbulos, comienza este viaje por la naturaleza salvaje. ¡Vamos allá! Capítulo 1. El secuestro de Book. Book vivía una vida tranquila y cómoda en la mansión de los Miller, en California. Era un perro fuerte y robusto, con un pelaje brillante que captaba la luz del sol. Un mestizo de San Bernardo y Collie, era el favorito de la familia y disfrutaba de largos paseos por los hermosos jardines de la propiedad, siempre rodeado de los niños, con quienes compartía momentos de alegría y juegos. Su vida estaba llena de comodidad, alimento en abundancia y un profundo cariño por parte de su familia. Parecía que Book vivía en el paraíso, donde no existía preocupación alguna más allá de la tranquilidad cotidiana. Sin embargo, su vida, tan apacible y protegida, pronto sería destrozada. Una tarde, cuando la familia Miller estaba ausente, un hombre que trabajaba en la finca, junto con otros cómplices, se acercó sigilosamente a Book. No era un secuestro común. Este era el inicio de una tragedia que cambiaría para siempre su destino. En el instante menos esperado, Book fue arrebatado de su hogar y, sin que nadie pudiera evitarlo, lo metieron en un saco y lo arrastraron hacia un futuro desconocido. La mansión, la comodidad y la paz desaparecieron para siempre. En ese primer momento, Book no entendió lo que sucedía. Pensó que era solo una travesura o un juego cruel. Pero pronto comprendió que el mundo que conocía ya no existía. Con rapidez, fue llevado en un tren, rumbo al norte de Canadá, a las gélidas tierras de Yukon, donde la fiebre del oro había desbordado las ciudades y pueblos, atrayendo tanto a hombres como a animales por igual, en busca de riqueza y supervivencia. Lo que Book no sabía era que su vida cambiaría por completo, y que la ley que ahora regiría su existencia sería muy diferente. Durante el viaje en tren, Book experimentó una sensación extraña, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo. Los rieles resonaban bajo el peso de las ruedas, el viento soplaba ferozmente por las rendijas, y el frío comenzaba a penetrar hasta sus huesos. La angustia lo envolvía a medida que se adentraba en un territorio helado y desolado, un lugar muy diferente al soleado y cálido California en el que había vivido. En su mente, una sola pregunta dominaba sus pensamientos. ¿Qué sucedería con él ahora? Al llegar a su destino, Book fue liberado de su saco. Estaba en un campamento de trineos, en un paraje helado y agreste, donde los hombres, envueltos en abrigos gruesos, luchaban por sobrevivir al cruel invierno. Se encontraba rodeado de perros, algunos tan agotados como él, y otros que ya parecían haber perdido toda esperanza. La crudeza del lugar lo golpeó como una bofetada, y Book empezó a entender que su vida ya no era suya, que ahora vivía bajo las leyes de la naturaleza salvaje. Ya no podía contar con la protección de su familia ni con el calor del hogar. Ahora, él y los otros perros tendrían que enfrentarse a la dura realidad del trabajo forzado, bajo el yugo de hombres crueles y despiadados. Al observar a los perros en el campamento, Book se dio cuenta de algo que nunca antes había considerado: no existía compasión. Los perros luchaban entre sí por la comida, los hombres golpeaban con dureza a los animales que no obedecían, y el único valor que parecía tener era la capacidad para resistir, para sobrevivir. Los débiles caían, y solo los fuertes lograban encontrar su lugar en ese mundo tan implacable. Al principio, Book no entendía completamente lo que significaba estar allí, pero en su interior sentía que algo fundamental estaba comenzando a cambiar. El primer golpe para Book fue darse cuenta de que su fuerza y su tamaño no eran suficientes para garantizarle un trato especial. No importaba lo grande que fuera ni lo que había sido antes. Ahora era solo un perro más,
destinado a arrastrar un trineo por interminables distancias en un clima helado. La dureza de la vida en el campamento lo golpeó de inmediato, y Book no tuvo más opción que aprender rápidamente las nuevas reglas del juego, obedecer o sucumbir. Book nunca había sido un perro de trabajo. En su vida había conocido la servidumbre. Había disfrutado de su libertad y su placidez en la mansión de los Miller. Pero ahora su vida había cambiado, y era necesario que se adaptara. A medida que los días pasaban, Book comenzó a conocer a sus compañeros de trabajo, los otros perros de trineo. Había uno llamado Curly, un perro amable pero que pronto aprendería lo dura que era la vida en esos parajes. Había otros, como Sollex, un perro viejo que ya había pasado por todo, y Francois, un hombre que se encargaba de los trineos. Cada uno de ellos tenía una historia de dolor y sufrimiento, pero también una historia de adaptación. Book empezó a aprender que en ese mundo, solo los que se adaptaban sobrevivían. No había lugar para la debilidad, y cada día se convertía en una batalla por mantenerse con vida. Book observó, con gran atención, a los perros viejos y sabios. Ellos sabían lo que estaba en juego. A medida que avanzaba el día, Book se daba cuenta de que la vida ya no sería lo que había sido antes. Todo lo que conocía había desaparecido. Solo quedaba la ley del hielo, la ley del trineo, la ley del hambre. Book pronto se dio cuenta de que la supervivencia en ese entorno no se basaba en el cariño ni en la bondad. Todo giraba en torno a la fuerza física, la astucia y la capacidad para resistir las inclemencias del clima y el trabajo extenuante. Su naturaleza primitiva comenzó a despertar, aunque aún no era completamente consciente de ello. Poco a poco, Book fue adaptándose a las nuevas circunstancias, pero no sin experimentar un dolor profundo. El dolor de la pérdida, de la adaptación, de la transformación. Capítulo 2. El dominio de la ley del trineo. Book había comenzado a entender lo que significaba ser un perro de trineo en las gélidas tierras del Yukón, pero el proceso de adaptación no fue inmediato ni fácil. En sus primeros días, Book tuvo que enfrentarse a la dura realidad de un entorno helado y de hombres que no vacilaban en golpear a los perros que no cumplían con las expectativas. No existía compasión, solo la ley de la supervivencia y la obediencia. Los primeros días en el campamento fueron una tormenta de confusión para Book. A pesar de su gran tamaño y fuerza, no estaba acostumbrado a la vida de trabajo constante que demandaban los trineos. Los hombres que dirigían a los perros no eran amables ni cariñosos. Eran pragmáticos y crueles, esperando que cada perro cumpliera su función sin importar lo que le costara. El trato era impersonal y severo. Book aprendió rápidamente que no podía esperar ni un gesto de amabilidad. El hombre que más dominaba el campamento era François, un hombre de carácter rudo pero que, al menos, sabía cómo tratar a los perros. Era el quien lideraba el grupo de perros, dirigiéndolos en el tirón de los trineos. Su compañero era Perrault, un canadiense que, aunque igualmente rudo, mantenía un comportamiento práctico y eficiente. Ambos hombres trabajaban juntos para conducir a los perros, pero no había espacio para la ternura ni para la simpatía. El único lenguaje que comprendían era el de la disciplina y la dureza. François golpeó el yugo de los perros con un garrote, y Book entendió inmediatamente que, en este mundo, las órdenes no se daban con palabras suaves, sino con el puño, con la fuerza. No había lugar para el error, ni espacio para la debilidad. La disciplina no era solo para los hombres. Los perros también estaban sujetos a una estricta jerarquía. Book pronto se dio cuenta de que no era el líder, aunque su tamaño y fuerza sugerían lo contrario. El liderazgo en el campamento no se basaba en la fuerza física, sino en la astucia y en la capacidad para resistir. Curly, uno de los perros que había llegado con él, intentó socializar con los otros perros, pero no fue bien recibido. Pronto, Curly fue atacado por un grupo de perros, y en un parpadeo, su vida terminó de manera brutal. Esto fue un golpe profundo para Book, quien comenzó a comprender las leyes implacables del Yukón. El campamento estaba lleno de perros, pero no todos eran igual de fuertes o astutos. Los perros que no se adaptaban rápidamente, los que no se imponían, sucumbían. Book observó cómo los perros viejos y experimentados, como Sollex, se mantenían firmes y sabían exactamente qué hacer en cada momento. No se dejaban llevar por el pánico ni por la confusión. Sabían que su supervivencia dependía de mantener la calma y de obedecer las órdenes con precisión. La ley de la supervivencia se manifestaba de muchas formas. Los perros sabían que la lucha por el liderazgo no era algo que se decidiera con peleas de fuerza. En este mundo,
El liderazgo lo obtenía el que resistía más, el que entendía lo que significaba la disciplina, el que no flaqueaba. Pero la lección más importante que Book aprendería era que, en ese mundo implacable, las peleas por el poder no se limitaban solo a los perros. Los hombres también competían entre sí, y los trineos debían seguir moviéndose, incluso cuando los perros caían de agotamiento o sufrían por el frío extremo. La vida era un test de resistencia, y el objetivo era avanzar, sin importar las dificultades. La única regla era que no se podía detener. Una de las primeras lecciones de Book en este nuevo mundo fue sobre el hambre. En su vida anterior, había tenido comida en abundancia, siempre suficiente y deliciosa. Pero en el Yukón, la comida era un bien escaso, un lujo que se ganaba con trabajo. Los perros eran alimentados, pero solo lo suficiente para mantenerse en marcha. El hambre se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Book, quien había disfrutado de una abundante dieta antes, ahora se veía obligado a luchar por su ración. El hambre estaba siempre presente, un recordatorio constante de la lucha por la supervivencia. Book no solo luchaba contra el frío y la dureza del trabajo, sino contra su propio cuerpo, que ahora le exigía más de lo que estaba acostumbrado. Con el paso de los días, Book comenzó a adaptarse al trabajo en equipo. Aunque al principio no entendía del todo cómo debían funcionar los trineos, pronto comprendió que la clave era la cooperación. Cada perro debía jalar su parte del peso, moviendo el trineo hacia adelante, sin dudar ni detenerse. Book observaba a los perros más viejos y astutos, como Sol Lex y Dave, quienes se movían con una destreza que Book aún no poseía. Aunque Book tenía la fuerza para arrastrar el trineo, necesitaba aprender a trabajar en sincronía con los demás perros, un concepto que para él, hasta ese momento, era desconocido. El trabajo en equipo era vital. Los perros no solo tenían que arrastrar el trineo, tenían que hacerlo de forma coordinada. Cada uno sabía su lugar, y si uno fallaba, todos fallaban. Sin embargo, la vida de Book comenzó a cambiar aún más cuando, por fin, se le dio la oportunidad de probar su resistencia y su valor. Durante una expedición particularmente ardua, Book demostró su capacidad para aguantar el peso del trineo y continuar avanzando a pesar de la fatiga extrema. En ese momento, algo dentro de él despertó. Ya no era solo un perro de mansión, ni un animal consentido. Ahora era un animal en su pleno derecho, un ser capaz de resistir los embates de la naturaleza y de pelear por su vida. Book estaba comenzando a comprender su lugar en este nuevo y despiadado mundo, un lugar que le exigía fuerza, astucia y, sobre todo, la voluntad de sobrevivir. Capítulo 3. El llamado de la sangre. A medida que los días pasaban en el Yukón, Book comenzó a transformarse. Su cuerpo se volvió más fuerte, sus músculos más tensos y definidos, adaptados a las arduas jornadas de trabajo y al clima implacable del norte. Su mente, antes complacida con el confort y la rutina de la mansión, empezó a despojarse de las seguridades de su pasado. Lo que parecía una pesadilla al principio, ahora se convertía en algo casi natural. Book empezó a sentir una extraña mezcla de fuerza y hambre de algo más. Algo primordial, algo que le era inherente, pero que había estado dormido durante su vida domesticada. Había momentos en que, mientras tiraba del trineo, con los demás perros a su lado, Book sentía una poderosa fuerza brotando desde lo más profundo de su ser, una sensación de conexión con algo antiguo, con algo que no podía comprender del todo, pero que reconocía como una parte de él. No era solo su cuerpo lo que estaba cambiando, sino algo más profundo, más ancestral. Era la llamada de la sangre, el instinto salvaje que residía en su interior, un llamado que resonaba con la misma fuerza de los vientos helados que azotaban el Yukón. Los perros del campamento, aunque fuertes y experimentados, tenían también sus propios temores y limitaciones. Book observaba a Sol Lex, el perro sabio, quien enseñaba con su actitud lo que significaba resistir. Había algo en su mirada, algo profundo que Book aspiraba a comprender. Pero había algo más. Cuando los hombres no estaban mirando, cuando las noches caían y el frío se apoderaba de la tierra, Book comenzaba a sentirse impulsado por algo que no podía ignorar. Había algo dentro de él, algo que lo hacía desear la libertad del salvaje. Algo que resonaba en sus entrañas y que lo llamaba a ser más que solo un perro de trineo, más que solo una herramienta de trabajo. El cansancio de los días había dejado huella en Book. Las jornadas de trabajo eran extenuantes, y la dieta escasa le permitía sobrevivir, pero nunca lo saciaba por completo.
En sus momentos de descanso, el pensamiento recurrente era el hambre, una necesidad primordial que parecía consumirlo desde adentro. Pero había algo más, algo que la comida no podía llenar. Era una sensación de vacío, de soledad, que se colaba en su corazón. A veces, cuando la noche caía, Book se quedaba en su rincón, mirando las estrellas que brillaban sobre el vasto desierto blanco. Algo en su interior lo impulsaba a mirar hacia ese horizonte lejano, como si un eco distante lo llamara a salir, a escapar del yugo del hombre y la violencia del campamento. En una de esas noches, Book tuvo su primer encuentro con el hombre salvaje. Un lobo, flaco y alargado, apareció en las sombras, merodeando por el campamento. En sus ojos brillaba una chispa de lo que Book empezaba a reconocer como algo familiar: la libertad, la vida sin restricciones, la caza, la tierra sin límites. Durante un breve momento, Book y el lobo se miraron fijamente, como si ambos supieran que estaban conectados por algo más grande que la supervivencia. Fue un instante fugaz, pero el mensaje fue claro. El llamado de la naturaleza salvaje era más fuerte que nunca. Era como si el lobo lo mirara a través de las sombras, como si leyera su alma. En ese instante, Book entendió algo profundo. En su corazón, él también era un lobo. Y ese lobo no podía ser domado. La relación de Book con los otros perros continuó siendo complicada. Aunque no era el líder, su estatus entre los animales había crecido, gracias a su fuerza y resistencia. El jefe del trineo, Spitz, era un perro astuto, pero cruel. Spitz era un luchador, un perro que sabía cómo imponer su dominio. Era el líder en la jerarquía de los perros, pero Book no tardó en darse cuenta de que sus habilidades y su creciente instinto salvaje lo hacían una amenaza para Spitz. La rivalidad entre Book y Spitz se intensificó día tras día. Los dos perros competían por la posición de líder, pero mientras Spitz recurría a la agresión y la intimidación, Book comenzaba a descubrir una manera diferente de ganar poder: con astucia, con paciencia, con la fuerza de su instinto. La tensión era palpable. Cada vez que Spitz desafiaba a Book, una chispa de furia y desafío se encendía en sus ojos. La lucha por el liderazgo era inminente, y todo indicaba que Book había llegado a un punto de no retorno. En su interior, sentía que estaba destinado a algo más grande, a algo más libre. Book sabía que su lugar estaba reservado. No era una cuestión de poder físico o de ser el más fuerte. Era una cuestión de destino. El instinto lo estaba guiando, y ya no podía ignorarlo. El desafío de Spitz era solo un paso más en su camino hacia la libertad. Finalmente, el enfrentamiento entre Book y Spitz ocurrió una noche cuando el campamento se encontraba en la quietud del invierno. La lucha fue brutal y feroz. Book utilizó todo lo que había aprendido en los días previos: la astucia, la rapidez y la fuerza. A medida que los dos perros se enfrentaban, Book dejó que su instinto tomara el control, moviéndose con la precisión de un cazador. La pelea terminó con la derrota de Spitz, quien cayó exhausto y derrotado. Con la victoria, Book se convirtió en el líder indiscutido del trineo. Book había logrado lo que nadie pensó posible: no solo había derrotado a Spitz, sino que había reclamado su lugar en la jerarquía. Ya no era solo un perro de trineo. Era un perro libre, guiado por la ley primitiva de la naturaleza. La victoria sobre Spitz fue un hito para Book. Ahora, más que nunca, sentía el llamado de lo salvaje resonar en su interior. No solo había ganado el respeto de los demás perros, sino que también había ganado algo mucho más importante: el derecho de ser su propio líder, el derecho de seguir su propio camino. El instinto que había despertado dentro de él lo estaba llevando hacia algo más grande, más allá de lo que los hombres podían ofrecerle. Book ya no era solo un perro domesticado. Ahora, su alma le pertenecía a la naturaleza, y el Yukón era su reino. Capítulo 4. El dominio del instinto. Con la derrota de Spitz, Book se convirtió en el líder natural del equipo. Sin embargo, los hombres aún no lo reconocían oficialmente. François y Perrault, los conductores del trineo, dudaban en otorgarle el puesto que legítimamente había ganado. Para ellos, Book era fuerte, pero no necesariamente el mejor líder. Intentaron colocar a otro perro en la posición de Spitz, pero la manada no lo aceptó. Book se negó a seguir órdenes hasta que lo pusieran en el lugar que le correspondía. Book se negó a moverse. No gruñó ni mostró los dientes. Simplemente permaneció inmóvil, con la cabeza en alto y los ojos fijos en François. No era un acto de desafío,
sino de certeza absoluta. Sabía que ese era su lugar. François, finalmente convencido de que no había otro perro capaz de liderar el equipo con la misma determinación, cedió. Ató a Buck en la posición de líder, y en el momento en que sintió la tensión de las correas sobre sus hombros, Buck comprendió su nuevo destino. Tiró del trineo con un vigor renovado, estableciendo un ritmo firme y enérgico. Los demás perros, al sentir su liderazgo, lo siguieron con una disciplina que nunca habían mostrado con Spitz. Buck no dirigía con crueldad ni con violencia, sino con el respeto que inspiraba su propia fuerza y sabiduría. Lo que Spitz había mantenido con colmillos y sangre, Buck lo gobernaba con su presencia. No necesitaba imponerse con brutalidad. Su liderazgo era natural, como si siempre hubiera estado destinado a ello. El esfuerzo y la fatiga. El equipo ahora era más eficiente que nunca. Buck no solo estableció un ritmo más rápido, sino que también organizó a los demás perros con una precisión instintiva. François y Perrault estaban impresionados. Hacían recorridos más largos y transportaban más carga con menos esfuerzo. Los hombres comenzaron a verlo con una admiración especial, reconociendo que este perro no era como los demás. Sin embargo, el esfuerzo era extremo. Día tras día, el equipo recorría largas distancias, enfrentando tormentas de nieve, terrenos helados y el hambre constante. La comida era escasa y los perros apenas recibían suficiente para mantener sus fuerzas. Buck, aunque más fuerte que nunca, sentía el peso del cansancio en sus huesos. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. El trabajo lo endurecía, pero también lo liberaba. No era la fatiga de un esclavo, sino el cansancio de un guerrero que lucha en su propio terreno. Y en ese terreno, Buck era invencible. El sueño de los antepasados. Fue durante una de estas agotadoras noches cuando Buck comenzó a experimentar algo extraño. Mientras dormía cerca del fuego, soñó con un mundo antiguo, un tiempo en el que los hombres no usaban ropa y vivían en cuevas, un tiempo en el que los lobos y los perros eran lo mismo. En su visión, veía a un hombre primitivo, de baja estatura, con cabello largo y enmarañado. Buck se encontraba a su lado, no como un perro domesticado, sino como su compañero en la caza y la supervivencia. Era un recuerdo que no pertenecía a su vida, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Era la memoria de su sangre, de generaciones pasadas que habían corrido libres en la naturaleza. Estos sueños comenzaron a repetirse. Buck despertaba con la sensación de que había estado en otro lugar, en otro tiempo. El llamado de lo salvaje no era solo un instinto, sino un eco de una vida que estaba destinada a reclamar. El último recorrido con François y Perrault. Finalmente, tras semanas de arduo trabajo, François y Perrault recibieron nuevas órdenes. Debían entregar el equipo de perros a otro grupo de hombres. Se despidieron de Buck con un respeto que rara vez mostraban por un animal. François, que siempre había sido duro, se arrodilló y le acarició la cabeza con una extraña ternura. Nunca había visto un perro como este antes. Fuerte como un toro y con el corazón de un lobo. Ojalá pudiera quedármelo. Pero el destino de Buck estaba lejos de haber sido escrito. Ahora quedaba en manos de otros hombres, y el camino que le esperaba no sería fácil. Capítulo 5. El llamado de la naturaleza. El equipo de perros, ahora bajo un nuevo dueño, se dirigía hacia un destino incierto. A medida que avanzaban por los bosques nevados, Buck sentía cada vez más el peso del pasado sobre sus hombros. El líder del equipo, un hombre llamado Al, parecía tener poco conocimiento sobre cómo manejar a los perros. Era cruel y, más que nada, despreciaba la sabiduría de los animales. La incompetencia de Al y su falta de respeto hacia los perros pronto se hicieron evidentes. Al era un hombre de manos duras y corazón frío. No veía a los perros como seres vivos, sino como simples herramientas para conseguir su objetivo. Y en su ignorancia, estaba arrastrando a los animales al borde de la desesperación. Buck, aunque había sido fuerte y valeroso hasta ese momento, pronto comenzó a sentir las consecuencias de los maltratos. Al no solo sobrecargaba el trineo, sino que trataba a los perros con una brutalidad insostenible, obligándolos a caminar largas distancias bajo la nieve profunda. Mientras tanto, la comida escaseaba y el cansancio se apoderaba de todos. Los perros no estaban hechos para tal crueldad. Estaban siendo forzados a una marcha interminable, y Buck sentía, en cada paso, que algo dentro de él se quebraba. La naturaleza ya no les pertenecía,
ni el tiempo, ni las fuerzas. Eran simples sombras de lo que alguna vez fueron. Las tensiones entre los perros comenzaron a crecer. La manada, aunque siempre había respetado a Buck, se veía forzada a luchar entre sí para sobrevivir. Buck, a pesar de su naturaleza noble, también se encontraba dividido entre la necesidad de obedecer y el impulso salvaje que comenzaba a despertar en su interior. El instinto de supervivencia se volvía cada vez más fuerte. Era como si un grito ancestral, un llamado lejano desde el corazón de la naturaleza, estuviera resonando en lo más profundo de su ser. Algo dentro de Buck se agitaba, una furia primitiva que él mismo no podía comprender. A medida que los días pasaban y la situación empeoraba, Buck se dio cuenta de que su vida ya no estaba en manos de los hombres. Algo más grande que él mismo, algo más allá de la civilización, lo estaba reclamando. El llamado de lo salvaje lo invadía como una tormenta, arrolladora e imparable. Su corazón latía al ritmo de la naturaleza, y su mente se inundaba con visiones de un mundo donde la supervivencia dependía de la astucia y la fuerza, no de la obediencia a un amo. Buck comenzó a comprender que su destino no estaba ligado a la complacencia de los hombres. No era un perro doméstico, no era un esclavo de su propio cuerpo. Él había nacido para algo más grande, para ser parte de la naturaleza misma, para responder al llamado de la sangre que le corría por las venas. El encuentro con la muerte y la resiliencia. Durante uno de los días más difíciles, el equipo de perros comenzó a caer en desgracia. El frío intenso, la falta de comida y la brutalidad de Al estaban cobrando su precio. Buck vio cómo varios perros caían uno tras otro, agotados y abandonados a su suerte. Cuando el trineo se detuvo, Buck sintió un vacío profundo en su pecho. Ya no solo luchaba por sobrevivir, sino por encontrar la fuerza para resistir la llamada incesante de la naturaleza. Buck sabía que la muerte acechaba, que los hombres la traían consigo. Pero algo dentro de él lo mantenía en pie. No podía rendirse. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino la esencia misma de lo que había llegado a ser. Fue durante esta crisis que Buck encontró una nueva reserva de poder. Su resistencia a ceder ante la muerte, a ser derrotado por los hombres o el destino, lo hizo más fuerte que nunca. En medio del caos, Buck entendió que ya no era el perro que había sido al principio del viaje. Había transformado, lentamente, en una criatura primitiva, guiada por su instinto y por el deseo de vivir sin restricciones. La transformación de Buck no fue instantánea, ni violenta. Fue un proceso lento, alimentado por la fatiga, el hambre y la desesperación. Poco a poco, comenzó a despojarse de la capa de domesticación, hasta que lo único que quedaba era la esencia misma de lo salvaje. La lucha por la supervivencia se intensificó, y Buck, ahora con una determinación más feroz que nunca, se preparó para los desafíos que estaban por venir. Los hombres y los perros ya no importaban tanto, solo quedaba la naturaleza, y Buck sabía que debía responder a su llamada. Capítulo 6. La larga noche del alma. La llegada a un campamento lejano y la creciente fatiga de los perros marcaron un punto de inflexión en la vida de Buck. Los hombres, desesperados por los resultados de su viaje, no mostraban compasión alguna hacia los animales que los habían acompañado durante tanto tiempo. A pesar de la brutalidad que experimentaban, Buck sentía que algo en su interior comenzaba a cambiar con cada paso. Ya no era el mismo perro que se había embarcado en este viaje. Algo mucho más profundo se había despertado dentro de él. La huella de sus antepasados se hacía más fuerte cada día, y la llamada de lo salvaje resonaba como un eco inquebrantable en lo más profundo de su ser. Buck sentía que, más allá de los hombres y de la escarcha que cubría su mundo, había un lugar donde el verdadero sentido de su vida lo aguardaba. Era un llamado que no podía ignorar, una melodía lejana que sus instintos comprendían mejor que su mente. La situación empeoró cuando los hombres, al ver la fatiga de los perros y la escasez de recursos, comenzaron a mostrar más crueldad. Al, en particular, parecía estar al borde de la desesperación. Con una actitud de furia y frustración, obligaba a los animales a seguir adelante, a pesar de su agotamiento y la falta de comida. Buck ya no sentía el dolor de la fatiga como lo hacía antes. Ahora, estaba determinado a sobrevivir, no solo por sí mismo, sino también por su manada. Los perros, agotados y maltratados, arrastraban sus cuerpos cansados por el hielo, pero la luz de la supervivencia brillaba en sus ojos. No solo sobrevivían, estaban luchando por algo más grande, por su esencia más primitiva. La emergencia de un líder salvaje.
Book sabía que, para enfrentar la creciente adversidad, tenía que tomar el control. El primer paso fue organizar a los perros. No solo se trataba de liderazgo, se trataba de supervivencia. Book instintivamente comenzó a liderar con más firmeza, observando cada movimiento de los demás y buscando cualquier debilidad en su estrategia. La falta de comida y el implacable frío ya no eran solo obstáculos, eran enemigos. En su mente, Book trazaba planes y tácticas como un líder nato, mientras que su cuerpo respondía con una fuerza que jamás había experimentado. Book ya no pensaba en el confort de su antiguo hogar. El mundo que conocía, lleno de suavidad y de cuidados, ya no existía. Su mente era ahora un campo de guerra, y su cuerpo, un instrumento afilado y preciso. La naturaleza no era un lugar para sentirse cómodo, era un lugar para luchar. Fue en este momento, mientras observaba a sus compañeros caer de agotamiento, cuando algo más se despertó en Book. El liderazgo que asumía no era solo por su supervivencia. Empezaba a comprender que no solo estaba luchando por él mismo, sino por el resto de su manada, por los animales que aún dependían de su fuerza y sabiduría para sobrevivir. Algo en Book se quebró, pero no fue su voluntad. Fue una chispa de comprensión. Sabía que no estaba solo. Los otros perros necesitaban más que un líder, necesitaban un guía, alguien que los llevara hacia la salvación. Y ese alguien era él. El encuentro con la muerte, la batalla de Book. Una noche particularmente cruel, cuando las estrellas brillaban como diamantes helados en el cielo, el destino de los perros se selló. En medio de la tormenta, Book comenzó a sentir una creciente tensión en su pecho. Un oscuro presagio lo acechaba. Al había tomado una decisión fatídica, y la fatiga de los perros estaba al límite. Mientras la tormenta arreció, Book tuvo una visión extraña, como si el viento le hablara y le ofreciera un refugio en su furia salvaje. Fue entonces cuando el deseo de lucha se apoderó de él. La batalla que Book libró no era solo contra la tormenta o los hombres. Era contra sí mismo. En su alma, luchaba contra la parte de él que aún quería ser domesticado, que aún deseaba la protección y el cuidado de los hombres. Pero ahora, esa parte de él se estaba desvaneciendo, y lo que quedaba era el instinto. Book se liberó de las cuerdas invisibles de la domesticación. Su espíritu, alimentado por el cansancio y la desesperación, se rebeló. Corrió hacia la tormenta, hacia lo desconocido, y en ese momento, entendió que no importaba la cantidad de tormentas que se interpusieran entre él y su destino. La tormenta ya no era su enemiga, era su aliada. Book no solo luchaba por su vida, luchaba por su derecho a ser libre, por el derecho de responder a la llamada ancestral que lo llamaba desde las profundidades de su ser. La tormenta no era una barrera, era una puerta. Y Book, con su corazón lleno de furia y determinación, la cruzó sin mirar atrás. En ese mismo instante, entendió que la libertad no estaba en la tierra de los hombres, sino en la vasta y salvaje naturaleza que lo había reclamado como suyo. El renacer en la noche oscura. Fue en la oscuridad, rodeado por el crudo frío y la furia de la tormenta, cuando Book comprendió su verdadera fuerza. El cielo se oscureció, pero dentro de él, brillaba una luz más poderosa que cualquier estrella. Mientras avanzaba hacia lo desconocido, Book dejó atrás las huellas de la domesticación y adoptó, sin dudarlo, la forma salvaje que le pertenecía. Cada paso que daba era más firme, más salvaje. Book ya no era el perro que había sido en el pasado. No era el compañero de hombres ni el líder de una manada de perros domesticados. Era un ser libre, nacido de la tierra, un lobo en la piel de un perro, con la voluntad de sobrevivir, sin importar el precio. Capítulo 7. El sonido de la llamada. Book había cruzado el umbral entre la civilización y lo salvaje. La tormenta, el hambre y la brutalidad de los hombres no habían sido suficientes para doblegar su espíritu. Ahora, en lo profundo de los bosques, lejos de las cadenas que lo ataban a la voluntad humana, comenzó a escuchar con más claridad la llamada que resonaba en su interior. Era un sonido que no provenía del mundo tangible, sino de lo más profundo de su ser. No eran palabras, sino impulsos, instintos antiguos que despertaban con cada paso que daba en la nieve. En las sombras del bosque, Book sintió la presencia de algo más grande que él. No era miedo lo que experimentaba, sino reconocimiento. Aquello que lo llamaba desde la espesura no era un enemigo, sino un hermano perdido en el tiempo. Los días pasaron, y Book se internó más en la naturaleza,
cazando con mayor destreza y moviéndose con la agilidad de un verdadero lobo. La domesticación había quedado atrás. Cada vez que cazaba, su corazón latía con fuerza, y con cada nuevo día, la necesidad de volver con los hombres se desvanecía más y más. Corría como si siempre hubiese sido parte de los bosques, saltaba entre los matorrales con la seguridad de un cazador nato, y cuando la luna se elevaba sobre los pinos, alzaba la cabeza y sentía un impulso incontrolable de aullar. El encuentro con los lobos. Una noche, mientras seguía el rastro de un alce herido, Buck sintió que no estaba solo. Sus sentidos, ahora más agudos que nunca, detectaron la presencia de otros depredadores en la zona. No tardó mucho en descubrirlos. Una manada de lobos lo observaba desde la distancia, sus ojos brillaban como pequeñas llamas en la oscuridad. Buck no sintió miedo, sino una extraña sensación de familiaridad. No eran enemigos, no eran presas. Eran sus iguales. Los lobos lo rodeaban, oliendo su pelaje, reconociendo en él algo que no pertenecía del todo al mundo de los hombres. Buck no retrocedió, sino que se mantuvo firme. No era una amenaza, pero tampoco una presa. El líder de la manada se le acercó con cautela, olfateándolo y midiendo su reacción. Buck sostuvo la mirada, su postura era fuerte pero sin agresión. Había pasado tanto tiempo luchando contra hombres y otros perros que este nuevo desafío no lo intimidaba. Al contrario, lo llenaba de una emoción desconocida, un anhelo profundo que no podía explicar. Por primera vez, Buck comprendió que no estaba solo en su viaje. Que siempre había pertenecido a algo más grande que él. La manada lo estaba poniendo a prueba, y él estaba listo. Durante horas, Buck siguió a la manada a la distancia, imitando sus movimientos, aprendiendo sus rutas de caza. Al principio, los lobos lo toleraban, pero no lo aceptaban del todo. Sin embargo, Buck no se rendía. En su interior, sentía que este era su verdadero destino, que este era el camino al que siempre había estado destinado. El último lazo con la humanidad. A pesar de su vínculo con los lobos, Buck no había olvidado del todo a John Thornton. El hombre que lo había tratado con bondad, que le había mostrado que no todos los humanos eran crueles. En más de una ocasión, Buck regresó al campamento de Thornton, solo para observarlo desde la distancia. Sin embargo, cada vez que volvía, sentía que su corazón estaba dividido. ¿Podía realmente abandonar todo lo que había conocido? Thornton era el último hilo que lo unía a su antigua vida, el único hombre al que había respetado y amado. Pero la llamada era demasiado fuerte, y Buck sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Los días pasaron, y la lucha interna de Buck se intensificó. Pasaba más tiempo con los lobos, pero siempre regresaba a Thornton, como si una parte de él aún necesitara la compañía de su antiguo amo. Sin embargo, la decisión final no la tomaría Buck, sino el destino. Una tarde, cuando Buck regresó al campamento, descubrió la tragedia. Thornton y sus compañeros habían sido atacados. No quedaba nada salvo destrucción y muerte. La China era desgarradora. Buck olfateó el aire, buscando signos de vida, pero todo estaba en silencio. Un profundo dolor lo atravesó, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo, la pérdida. No quedaba nada de la vida que conocía. Los hombres se habían ido, sus voces, sus risas, sus caricias. La única vida que le quedaba era la del bosque, la del instinto, la de la sangre y la caza. Buck sintió que algo dentro de él se rompía, pero también que algo nuevo nacía. El lazo con los hombres había sido cortado para siempre. No había vuelta atrás. Miró una última vez el campamento destruido y, sin dudarlo más, se adentró en el bosque. El aullido de la libertad. La manada de lobos lo estaba esperando. Esta vez, no hubo resistencia. Lo aceptaron sin desafíos, sin pruebas. Buck ya no era un perro domesticado. Era uno de ellos. Se unió a la carrera, corriendo junto a sus nuevos hermanos a través de la nieve, más rápido y libre que nunca. Ya no pensaba en el pasado. Su corazón latía al ritmo de la naturaleza, y su voz se unió al aullido de la manada. Y así, Buck desapareció en las sombras del bosque, corriendo con los lobos, convertido en un espíritu salvaje, en un eco de tiempos antiguos. Su historia con los hombres había terminado, pero su verdadera vida apenas comenzaba. Capítulo 8. El legado del fantasma del bosque. La nieve cubría el suelo del bosque como un manto invernal,
y la luna iluminaba los senderos ocultos entre los árboles. Book había dejado atrás el mundo de los hombres y ahora corría con la manada, su nueva familia. Sin embargo, aunque su cuerpo y sus instintos se habían rendido a lo salvaje, su mente aún procesaba los cambios. Su espíritu no había olvidado lo que había sido, ni las batallas que había librado para llegar hasta allí. En las noches, alzaba su cabeza hacia el cielo y dejaba escapar un aullido largo y profundo. Un lamento que resonaba en la inmensidad de la tundra, mezclando el dolor del pasado con la emoción del presente. El reto de la manada. Aunque Book había sido aceptado por los lobos, todavía no era considerado un líder. La jerarquía dentro de la manada era estricta y se regía por la fuerza, la astucia y la destreza en la caza. El líder, un viejo lobo gris con cicatrices de antiguas batallas, observaba a Book con recelo. El perro lobo era más grande, más fuerte y más veloz que cualquier otro en la manada, pero aún tenía que demostrar su valía. Los lobos lo observaban con respeto, pero también con cautela. No era completamente uno de ellos todavía. Su andar, aunque ágil, todavía conservaba rastros de la domesticación. Pero Book no tenía dudas. Este era su destino. El verdadero reto llegó durante una cacería. La manada acechaba un alce viejo y enfermo, una presa difícil que exigía estrategia. Los lobos rodearon a la bestia, esperando el momento adecuado para atacar, pero el líder titubeó. Book, en cambio, vio la oportunidad y, con un salto feroz, se lanzó sobre el cuello del alce, sujetándolo con sus poderosas mandíbulas. Los colmillos de Book se hundieron en la carne del animal, y su fuerza titánica lo arrastró al suelo. La manada se unió en el ataque, y en pocos minutos, la presa había caído. El líder de la manada vio lo que Book era capaz de hacer. No hubo necesidad de una confrontación violenta. El respeto se ganó en la cacería. Esa noche, cuando la luna brillaba sobre la nieve, Book se situó en el centro de la manada y alzó su voz en un aullido que los demás siguieron. Era un himno a la fuerza, a la supervivencia, al espíritu indomable que ardía en su interior. El espíritu del bosque. Los días pasaron, y Book se convirtió en una leyenda entre los lobos. Su tamaño, su ferocidad y su inteligencia lo hicieron destacar. Pero había algo más en él, algo que lo separaba incluso de sus compañeros lobos. No era solo un cazador. Había vivido entre los hombres, había visto su crueldad y su amor, y había aprendido de ambos. No era solo un lobo, ni solo un perro. Book era un espíritu libre, una sombra en la nieve, un eco del pasado y del presente que nunca sería olvidado. Con el tiempo, los nativos que habitaban las tierras comenzaron a notar su presencia. Susurros hablaban de una bestia espectral, un lobo más grande que cualquiera, que se movía entre los árboles como un fantasma. Algunos decían que era el alma de un antiguo guerrero reencarnado en forma de lobo. Otros creían que era un guardián del bosque, protegiéndolo de aquellos que osaran perturbarlo. Book no buscaba ser visto, pero su presencia era innegable. En las noches de luna llena, cuando el viento soplaba a través de los pinos, su aullido resonaba en las montañas, recordando a todos que un nuevo rey había tomado su lugar en lo salvaje. Así comenzó la leyenda del fantasma del bosque, el gran lobo que alguna vez fue un perro, el espíritu que corría libre entre los árboles y que nunca volvería a ser encadenado. Capítulo 9. Ecos de la sangre antigua. El bosque era suyo. Book lo recorría con la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Su andar era silencioso, su mirada aguda, sus sentidos despiertos. Ahora era el líder de la manada, y con ello venía una nueva responsabilidad, la supervivencia de los suyos. Cada decisión que tomaba afectaba no solo su destino, sino el de todos aquellos que corrían a su lado. No había en él ni duda ni vacilación. Sus ancestros hablaban en su sangre, guiaban sus pasos, lo impulsaban a moverse con la sabiduría de siglos olvidados. Book ya no recordaba con claridad la calidez de un hogar humano ni las comodidades de la domesticación. Thornton, el último hombre que amó, era ahora un recuerdo lejano, una imagen que aparecía en los sueños y se desvanecía con el amanecer. Pero la llamada de lo salvaje era más fuerte que cualquier lazo con el pasado. La prueba del invierno. Los días se hicieron más cortos y las noches más frías. El invierno avanzaba con furia implacable, congelando los ríos y cubriendo la tierra con un manto blanco y hostil. La caza se tornó escasa, y la manada, antes fuerte y numerosa, comenzó a debilitarse. Los más viejos sufrían las inclemencias del clima,
y los más jóvenes necesitaban alimento para sobrevivir. El hambre era una sombra que acechaba a los lobos. Sus cuerpos se volvían más delgados, sus ojos más intensos, sus movimientos más desesperados. Buck comprendió que debían migrar. Más al sur, los alces aún pastaban en los valles menos castigados por el invierno. Pero el viaje era largo y peligroso, y solo los más resistentes lo lograrían. Sin dudarlo, tomó la delantera, guiando a la manada a través de la tundra helada. El desafío del río helado. En el camino, encontraron un obstáculo mortal, un gran río congelado. La superficie brillaba con un resplandor traicionero, ocultando la fragilidad de su estructura. Cruzarlo era una apuesta contra la muerte. Pero quedarse significaba morir de hambre. Buck avanzó con cautela, sus patas sintiendo cada crujido bajo la capa de hielo. Sus instintos le decían que el peligro acechaba, pero no había otra opción. Uno a uno, los lobos lo siguieron. Pero de repente, un estruendo rompió el silencio. Un lobo joven, demasiado impaciente, avanzó rápido y la superficie cedió bajo su peso. El agua helada lo atrapó en su abrazo mortal. Buck reaccionó al instante, lanzándose hacia él y hundiendo sus colmillos en su pelaje, tirando con todas sus fuerzas. La corriente intentaba arrastrarlo, el frío mordía su piel como un millar de cuchillas. Pero Buck no soltó. Tiró, luchó, desafió a la muerte con una furia nacida del instinto. Y venció. El joven lobo salió temblando, pero vivo. La manada observó a Buck con un respeto renovado. No solo era su líder por la fuerza, sino por su determinación inquebrantable. La llegada al Valle de los Alces. Tras días de marcha, finalmente llegaron al Valle Prometido. La nieve era menos profunda, los árboles ofrecían refugio y, lo más importante, el alimento abundaba. Los lobos cazaron con renovada energía, saciaron su hambre y recuperaron fuerzas. Buck, observando a su manada devorar su presa, sintió la satisfacción de un deber cumplido. Había llevado a los suyos a la supervivencia. Había respondido a la llamada de lo salvaje. Y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente libre. En la cima de una colina, con la luna llena brillando sobre él, alzó su hocico al cielo y dejó escapar un aullido. Uno largo, profundo, poderoso. Un llamado que resonó en la inmensidad de la noche, un canto de victoria y dominio. La respuesta no tardó en llegar. Desde lo más profundo del bosque, otros aullidos se elevaron en respuesta. Buck no estaba solo. Ahora era parte de algo más grande que él mismo. Y su leyenda apenas comenzaba. Capítulo 10. El espíritu del lobo eterno. La luna llena proyectaba sombras alargadas sobre la nieve. El viento aullaba entre los árboles, pero no con la misma fuerza con la que lo hacía Buck. Su aullido resonaba en la inmensidad del bosque, profundo, poderoso, una proclamación de su dominio sobre la tierra salvaje. Ahora era más que un líder, se había convertido en un mito, en una fuerza que trascendía su propia existencia. En las noches más oscuras, los ancianos de las tribus hablaban de él. Contaban historias sobre un lobo gigante que no temía a nada, que cazaba con la precisión de un depredador supremo y cuyo espíritu no podía ser domesticado. Los cazadores que se aventuraban en los bosques hablaban de una criatura que aparecía y desaparecía con la niebla, con ojos dorados que brillaban en la penumbra. Algunos decían que era un dios del bosque, otros, que era el alma de un guerrero antiguo reencarnado. Buck no entendía esas historias, pero su instinto le decía que debía mantenerse oculto de los hombres. El retorno de los cazadores. Sin embargo, la presencia de los humanos no podía ser evitada por siempre. Un día, mientras acechaba a un venado junto a su manada, el sonido de pisadas humanas interrumpió la caza. Se agazapó entre los arbustos, observando con cautela. Eran hombres de una tribu nativa, vestidos con pieles gruesas y armados con lanzas y arcos. Se movían con el sigilo de quienes conocían la tierra tan bien como él. Buck los reconoció. No era la primera vez que sentía su olor en el viento. Los cazadores hablaban entre ellos, señalaban huellas en la nieve y murmuraban sobre el gran lobo que los espíritus les habían mostrado en sueños. Decían que no era un lobo común, que su fuerza venía de otro mundo. Buck sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No temía a los hombres, pero tampoco los buscaba. Se mantuvo inmóvil, vigilando hasta que los cazadores se marcharon. El desafío de los extraños.
Pero los humanos no eran los únicos invasores en su territorio. Días después, Book detectó un olor diferente, más áspero, más amenazante. Un grupo de lobos desconocidos había cruzado al territorio de su manada. Eran grandes, fuertes, liderados por un macho de pelaje oscuro y cicatrices en el rostro. Los extraños no vinieron a negociar. Vinieron a tomar lo que no les pertenecía. El enfrentamiento era inevitable. La manada de Book se reunió en formación, gruñendo con los colmillos descubiertos. Book no esperó. Avanzó con la velocidad de un rayo, embistiendo al líder invasor con una fuerza brutal. Sus mandíbulas se cerraron sobre su cuello, y la nieve se tiñó de rojo. Los lobos invasores intentaron resistir, pero la furia de Book y su manada era incontenible. Uno a uno fueron abatidos, hasta que los supervivientes huyeron entre los árboles. El bosque quedó en silencio. Solo el aliento pesado de los vencedores rompía la calma. Book había protegido su territorio una vez más. El símbolo de lo salvaje. Después de la batalla, Book sintió algo diferente en su interior. Ya no era un simple lobo, ni un simple perro. Se había convertido en algo más. Su espíritu se había fundido con la tierra, con el viento, con la nieve. Las historias sobre él crecieron. Los hombres lo llamaban el fantasma del bosque. Los lobos lo veían como un líder eterno. Y Book lo sabía, su destino estaba sellado. Nunca volvería a la vida de los hombres, nunca más llevaría una correa o arrastraría un trineo. Corría libre, su silueta un borrón en la nieve, su corazón latiendo al ritmo de la naturaleza. Era Book, el lobo eterno, la llamada de lo salvaje hecha carne. Capítulo 11. El lobo fantasma. El bosque era suyo. Sus pasos eran firmes, su andar silencioso, su mirada afilada como la brisa helada que atravesaba los árboles. Book ya no era un simple animal, se había convertido en un espíritu del bosque, en una sombra ágil que se deslizaba entre la nieve sin dejar rastro. Las tribus hablaban de él en sus historias junto al fuego. Dicen que hay un lobo que no es un lobo. Un espíritu de la tierra, un guardián de la nieve. Corre más rápido que el viento y sus ojos arden con la luz de la luna. Book no entendía las palabras de los hombres, pero sentía sus miradas, percibía su temor y su respeto. Se mantenía a distancia, observándolos desde las sombras, sintiendo cómo su leyenda crecía. El último vínculo con los hombres. Aunque ya no buscaba compañía humana, su instinto aún lo llevaba a los límites de los campamentos, donde olía el humo de las hogueras y escuchaba voces en la noche. En una ocasión, observó a un niño de la tribu jugando cerca del río helado. Su madre le llamaba, pero él ignoraba la advertencia, fascinado por los dibujos que hacía en la nieve con un palo. Entonces, Book sintió algo. No era un sonido ni un olor, sino un presentimiento. Algo en el hielo no estaba bien. Los años en la naturaleza le habían enseñado a sentir el peligro antes de que sucediera. El hielo estaba cediendo. El crujido fue repentino. El niño dio un paso más y la superficie bajo sus pies se rompió. Un grito rasgó el aire cuando el agua helada lo envolvió. Sin pensar, Book corrió. Saltó con la velocidad de un rayo, sus patas golpearon la nieve, y en un solo movimiento, se lanzó hacia el agua. El frío mordió su piel, pero no le importó. Hundió los colmillos en la ropa del niño y tiró con todas sus fuerzas. Los gritos de la tribu llenaron el aire. Hombres y mujeres corrieron hacia la orilla, pero Book ya estaba allí, con el niño aferrado entre sus mandíbulas. Lo dejó en la nieve y retrocedió. Los humanos lo miraban con asombro. Susurraban entre ellos, sin atreverse a acercarse. Book los observó una última vez, luego giró y desapareció en la espesura. Sabía que ese era el final. Su deuda con los hombres estaba saldada. Nunca más volvería a acercarse. El último desafío. Días después, Book sintió una presencia extraña en su territorio. Un animal que no pertenecía a la manada, ni al bosque, ni a la vida salvaje. Era un oso. Grande, viejo y con cicatrices de muchas batallas. Había bajado de las montañas en busca de alimento, hambriento y peligroso. Su sola presencia significaba muerte para cualquier criatura que osara enfrentarlo. Pero Book no tenía miedo. Sabía que la lucha era inevitable. Era su territorio. Su manada. Su bosque. Y no permitiría que nadie lo tomara. La batalla fue brutal.
El oso se alzó sobre sus patas traseras y rugió, haciendo temblar la nieve. Buck saltó hacia un lado, esquivando un golpe mortal. Atacó con rapidez, sus colmillos buscando la garganta del enemigo. El oso giró y golpeó con su enorme pata. Buck sintió el impacto en sus costillas, pero no se detuvo. Se movió en círculos, esperando el momento preciso, el instante en el que el monstruo bajara la guardia. Entonces atacó. Con la velocidad de un relámpago, se lanzó sobre su oponente, clavando los colmillos en su cuello. El oso rugió y se sacudió con furia, pero Buck no soltó. Mordió más fuerte, con toda la fuerza de sus ancestros, con toda la rabia de lo salvaje. La sangre tino la nieve. L'oso tambaleó. Y finalmente cayó. Buck jadeaba, su cuerpo herido, pero su espíritu intacto. Había vencido. Una vez más, había demostrado que era el verdadero señor del bosque. El canto de lo salvaje. Esa noche, cuando la luna brillaba en lo alto del cielo, Buck se alzó en una colina y dejó escapar un aullido. Uno largo, profundo, que resonó en cada rincón del bosque. Los lobos le respondieron. Uno a uno, sus voces se unieron en un coro que llenó la noche con su eco eterno. Buck no era solo un líder. No era solo un lobo. Se había convertido en una leyenda. El espíritu de la naturaleza. La llamada de lo salvaje. Capítulo 12. El legado de un rey. La nieve crujía bajo sus patas mientras Buck recorría su territorio. Sus cicatrices eran marcas de batalla, testigos de su evolución de perro doméstico a espíritu indomable del bosque. Los lobos le seguían con respeto, pero ya no necesitaban su vigilancia constante. Buck había entrenado a los jóvenes, había fortalecido a los débiles, y ahora su manada era la más temida en toda la región. El nuevo orden. Los lobos aprendieron a cazar con la astucia de Buck, a moverse en la nieve sin dejar rastro, a acechar a sus presas con una paciencia infinita. Su presencia había cambiado la dinámica de la manada. Ya no eran solo depredadores, eran estrategas. Buck no solo era el más fuerte, sino el más sabio. Sabía cuándo atacar y cuándo esperar. Su instinto había sido afilado por la supervivencia, y los lobos que lo seguían absorbieron su conocimiento. Había una jerarquía bien establecida. Los más jóvenes respetaban a los veteranos, y los forasteros que intentaban desafiar su liderazgo eran rápidamente sometidos. Buck no necesitaba imponer su dominio con peleas constantes. Un solo gruñido suyo bastaba para que los demás comprendieran su lugar. Sin embargo, el equilibrio que había construido estaba a punto de ser puesto a prueba. La amenaza del norte. El invierno trajo consigo algo más que frío y escasez. Un nuevo grupo de lobos, más grandes y agresivos, había llegado desde el norte. No eran como los que Buck había enfrentado antes. Eran nómadas, sin territorio fijo, cazadores despiadados que seguían la comida sin importar a quién debían destruir para conseguirla. Los primeros encuentros fueron tensos. Al principio, merodeaban en los bordes del territorio de Buck, husmeando, probando la paciencia de la manada. Luego comenzaron a robar presas, cazando dentro de los límites de Buck como si no temieran represalias. No tardó en llegar el momento en que un conflicto era inevitable. Buck comprendía que su liderazgo dependía de mantener el control del territorio. Si permitía que aquellos intrusos siguieran avanzando, toda la manada estaría en peligro. La batalla por el territorio. Cuando la noche cayó, la nieve reflejaba la luz de la luna con un brillo espectral. Buck llevó a su manada al límite del bosque, donde los invasores se habían asentado. No habría negociación. No había lugar para dos líderes. El enfrentamiento fue brutal. Los lobos del norte eran fuertes, pero carecían de la disciplina y la estrategia de Buck. Mientras ellos atacaban con furia ciega, su manada se movía con precisión, rodeándolos, desgastándolos poco a poco. Buck no peleaba por placer ni por demostrar poder. Peleaba porque era su deber. Su instinto de líder lo guiaba, su espíritu de guerrero lo impulsaba. Sabía que si caía, su manada caería con él. El líder de los lobos invasores se lanzó contra él, un macho de pelaje negro y ojos fríos. Sus colmillos buscaban la garganta de Buck, pero éste lo esquivó con la agilidad de un lobo curtido por la supervivencia. Con un movimiento certero, se abalanzó sobre su enemigo y lo derribó. La nieve se tiñó de rojo. Los invasores, al ver caer a su líder,
retrocedieron. Sin un alfa que los guiara, se dispersaron en la oscuridad, abandonando la batalla. El resurgimiento de la manada. Cuando todo terminó, Buck se alzó sobre una roca y dejó escapar un aullido. Su manada se unió a él, sus voces resonando en la inmensidad del bosque. Era un canto de victoria, pero también un recordatorio. La llamada de los salvajes seguía viva en su interior. No era solo un líder. Era un símbolo. Una leyenda. Un espíritu eterno que gobernaba las tierras heladas. Mientras la luna brillaba sobre la nieve ensangrentada, Buck comprendió que su legado estaba asegurado. Los lobos del norte jamás volverían. Y su manada, su familia, viviría bajo su protección hasta el fin de sus días. Capítulo 13. El espíritu del bosque. La batalla contra los lobos del norte había quedado atrás, y con ella, cualquier duda sobre el liderazgo de Buck. Su dominio era incuestionable, y la manada lo seguía con lealtad absoluta. Pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Ya no se trataba solo de proteger a los suyos o de cazar para sobrevivir. Había algo más, una llamada más profunda que lo llevaba a los rincones más solitarios del bosque, donde la nieve permanecía intacta y el viento susurraba secretos de tiempos antiguos. La conexión con la naturaleza. Con cada paso que daba, Buck sentía la presencia del bosque como nunca antes. Escuchaba el susurro de los árboles, el crujir de la nieve bajo las patas de los ciervos, el murmullo de los ríos congelados. Era como si se hubiese fundido con la tierra misma, como si su alma ya no perteneciera a un solo cuerpo, sino a todo lo que lo rodeaba. Corría sin rumbo, guiado solo por el instinto, y en esos momentos de absoluta libertad, sentía que era más que un lobo, más que un líder. Se había convertido en parte de la esencia misma del bosque. En las noches de luna llena, se alejaba de la manada y subía a las colinas más altas, donde el mundo parecía detenerse. Allí, alzaba la cabeza y dejaba escapar un aullido largo y profundo, un lamento que no era solo un llamado a otros lobos, sino una comunión con lo desconocido. El miedo de los hombres. Los humanos que habitaban la región comenzaron a hablar de él con temor y reverencia. Ya no lo veían como un simple lobo grande o un perro salvaje, sino como una criatura sobrenatural. Dicen que su sombra se mueve entre los árboles incluso cuando no hay luz. Que su aullido se escucha a kilómetros de distancia, pero nadie puede encontrar su rastro. Que su espíritu es el guardián de la nieve y que su mirada brilla como la luna. Los cazadores que se adentraban en el bosque evitaban los lugares donde Buck había sido visto. Algunos dejaban ofrendas de carne cerca de los ríos, como una forma de apaciguar su espíritu. Otros afirmaban haberlo visto en sueños, como un presagio de buena fortuna o de muerte inminente. Buck no entendía las historias de los hombres, pero sí percibía su temor. Oía sus susurros cuando cruzaban su territorio y veía cómo apresuraban el paso al sentir su presencia. Para él, los humanos ya no eran ni amigos ni enemigos, solo figuras distantes de un mundo que había dejado atrás. Un encuentro con lo desconocido. Una noche, mientras recorría el bosque en busca de algo que ni él mismo podía nombrar, encontró huellas que no eran de su manada ni de ningún otro animal que conociera. Eran profundas, grandes y formaban un rastro que se perdía entre los árboles. Siguiéndolas con cautela, llegó hasta un claro donde la nieve parecía no haber sido tocada por el tiempo. Allí, en el centro, una figura lo esperaba. Era un lobo. Pero no uno cualquiera. Su pelaje era blanco como la nieve, su cuerpo era más grande que cualquier lobo que Buck hubiera visto, y sus ojos reflejaban una luz que no provenía de la luna, sino de algo más profundo, más antiguo. El lobo lo miró en silencio. No hubo gruñidos, no hubo desafío, solo un entendimiento mutuo. Buck sintió que ese lobo no era un simple animal, sino algo más. Un espíritu, un guardián, una manifestación de la misma fuerza que lo había llamado desde que abandonó el mundo de los hombres. Por primera vez en mucho tiempo, Buck no se movió. No atacó, no desafió, no reclamó territorio. Simplemente se quedó allí, observando a su reflejo en otra forma. Entonces, el lobo blanco inclinó levemente la cabeza, como en un gesto de reconocimiento, y se desvaneció en la espesura. Buck no intentó seguirlo. Sabía que no era necesario. La última transformación. Después de aquel encuentro, Buck ya no era el mismo. No era solo un líder, ni solo un cazador, ni solo una leyenda. Se había convertido en algo más grande, en un espíritu errante que habitaba en cada rincón del bosque.
Los lobos le seguían con devoción, pero sabían que su lugar no estaba solo con ellos. Su esencia se había fusionado con el viento, con la nieve, con la tierra misma. Las noches eran su hogar, y el canto del bosque era su voz. Los hombres seguían contando historias sobre él, y los lobos seguían su legado. Pero Book ya no pertenecía a ningún mundo en particular. Se había convertido en la llamada de lo salvaje. Capítulo 14. La leyenda de Book. El tiempo pasó y, con él, Book dejó de ser solo una criatura de carne y hueso para convertirse en un mito. Los cazadores y tramperos hablaban de él en susurros alrededor del fuego, susurros que se entremezclaban con el viento y se perdían en la inmensidad del bosque. Los lobos lo seguían recordando, no como un simple líder, sino como el espíritu que los guiaba en las noches más oscuras, el que aullaba desde las colinas más altas y velaba por la manada en los tiempos de escasez. Un fantasma en el bosque. Los hombres que se aventuraban en la región contaban historias sobre un lobo gigantesco, cuya sombra se deslizaba entre los árboles sin dejar rastro. Dicen que cuando la luna está en su punto más alto, un aullido largo y profundo se alza desde las montañas. Es un sonido que hiela la sangre, pero que también trae un extraño consuelo. Algunos aseguran haber visto una silueta moverse entre la nieve, más grande que cualquier lobo, con ojos que brillan como brasas en la oscuridad. Para los cazadores supersticiosos, Book se había convertido en un guardián de la naturaleza, un espíritu que castigaba a quienes osaban desafiar el equilibrio del bosque. Aquellos que cazaban más de lo que necesitaban aseguraban haber sentido una presencia acechándolos, como si el bosque mismo los juzgara. Algunos afirmaban que sus trampas eran destruidas misteriosamente en las noches, mientras que otros juraban haber visto huellas gigantes que aparecían y desaparecían sin explicación. Pero no todos temían su leyenda. Para los más sabios, Book representaba la esencia misma de lo salvaje, la fuerza que no podía ser domada ni controlada, solo respetada. El espíritu de la manada. Entre los lobos, Book no era solo un recuerdo, sino una presencia constante. Su descendencia llevaba su sangre, su instinto, su ferocidad. Los más viejos de la manada contaban a los jóvenes sobre el gran líder que alguna vez había caminado entre ellos, un ser que no era enteramente lobo ni perro, sino algo más. Él no solo cazaba para alimentar a la manada, sino que entendía el bosque como ningún otro. Sabía cuándo moverse y cuándo esperar, cuándo luchar y cuándo retirarse. En sus ojos ardía la luz de la luna, y en su pecho latía el corazón de un cazador eterno. En tiempos de peligro, cuando los lobos eran perseguidos por los hombres o cuando el hambre los acechaba en los crudos inviernos, algunos aseguraban haber sentido su presencia. No lo veían, pero lo oían. Un aullido lejano, profundo, que les recordaba quiénes eran, que les decía que la lucha nunca terminaba. Y cuando un joven lobo mostraba una fuerza inusual o un liderazgo nato, se decía que Book había puesto su espíritu en él, que su sangre todavía corría fuerte en la manada. La noche del último aullido. El tiempo siguió su curso, las estaciones cambiaban, los ríos se congelaban y volvían a fluir, pero una cosa permanecía inmutable: el aullido de Book. En una noche especialmente fría, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad inusual, un cazador solitario acampaba cerca del río. Era un hombre viejo, uno de los pocos que recordaban la época en que Book caminaba sobre la tierra como un ser de carne y hueso. Mientras alimentaba su fuego, escuchó un aullido que se alzó desde la colina más alta. No era un sonido común, no era el llamado de cualquier lobo. Era un aullido que parecía llenar el aire con un eco eterno, un sonido que resonaba en los huesos y en el alma. El viejo cazador se puso de pie, con la piel erizada. Miró hacia la colina y, por un momento, creyó ver una silueta. Era grande, majestuosa, con un pelaje que brillaba bajo la luna. Los ojos, dos brasas encendidas, lo miraron fijamente durante un instante que pareció eterno. Entonces, la figura desapareció entre los árboles, y el aullido se desvaneció en la distancia. El cazador, con el rostro endurecido por los años, sonrió levemente y murmuró para sí mismo: «Sigues aquí, viejo amigo». Sigas aquí. Desde aquel día, nadie volvió a ver a Book, pero su leyenda nunca desapareció. Los hombres seguían contando su historia, los lobos aún seguían su espíritu, y en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba fuerte, se podía escuchar su aullido, recordando a todos que la llamada de lo salvaje nunca muere. Capítulo 15. El legado eterno. El tiempo en el norte no tenía dueño.
La nieve caía, los ríos se congelaban y volvían a fluir, los árboles crecían y morían, y con cada ciclo, nuevas generaciones de lobos nacían bajo la luz de la luna. Pero entre todos ellos, en sus miradas feroces y en su instinto incansable, algo permanecía inmutable: el espíritu de Buck. Nadie podía decir con certeza cuándo desapareció. Algunos aseguraban haberlo visto por última vez en la cima de la gran colina, mirando el horizonte como si esperara algo más allá del bosque. Otros decían que se había fundido con el viento, que su sombra se deslizaba entre los árboles en las noches más frías, cuando los lobos más jóvenes levantaban la cabeza al cielo y aullaban sin saber por qué. Pero lo que nadie dudaba era que su historia nunca se perdería. El último cazador. Muchos inviernos después de su desaparición, un joven cazador, descendiente de aquellos que habían oído hablar de Buck, decidió aventurarse en lo más profundo del bosque. No era como los demás, no cazaba por deporte ni por crueldad, sino por necesidad, con respeto por la tierra y por los animales que en ella vivían. Una noche, al borde de un acantilado cubierto de nieve, vio algo que lo dejó sin aliento. Bajo la luz plateada de la luna, una manada de lobos se movía con gracia por el valle. Eran fuertes, silenciosos, con ojos llenos de inteligencia. Y al frente de todos ellos, guiándolos con la autoridad de un verdadero líder, iba un lobo de pelaje dorado, majestuoso e imponente. El joven cazador sintió un escalofrío. Había escuchado historias desde niño sobre el lobo que no pertenecía ni al mundo de los hombres ni al de las bestias, sobre aquel que había respondido a la llamada de lo salvaje y había dejado atrás su pasado para convertirse en leyenda. Pero lo que más lo impactó no fue la visión de aquel lobo dorado, sino lo que ocurrió después. Sin detenerse, sin miedo ni agresividad, el lobo líder se giró por un instante y lo miró. Fue solo un segundo, pero en esos ojos había algo más que simple instinto animal. Había comprensión. Había algo antiguo, algo eterno. Luego, la manada desapareció entre los árboles y el joven cazador supo que había presenciado algo que pocos podrían comprender. Buck aún vivía. No en carne y hueso, sino en cada lobo que corría libre, en cada brisa helada que cruzaba el bosque, en cada aullido que rompía el silencio de la noche. El espíritu del norte. Las generaciones pasaron y la historia de Buck nunca se desvaneció. Los ancianos hablaban de él en las aldeas, los niños escuchaban sus relatos con los ojos brillantes, y los cazadores aún dejaban ofrendas en los caminos como muestra de respeto. Para los lobos, Buck no era solo un recuerdo. Era el espíritu del norte, la fuerza que los guiaba en los inviernos más crueles, la voz que los llamaba en lo más profundo de sus sueños. Y así, la llamada de los salvajes siguió resonando a través de los siglos, en cada rincón del bosque, en cada corazón que se atrevía a escucharla. Porque Buck nunca había desaparecido. Él siempre había estado allí. Y siempre lo estaría. Y con eso, llegamos al final de la increíble travesía de Buck, el perro que respondió a la llamada de lo salvaje y se convirtió en una leyenda. Su historia, llena de desafíos, de crecimiento y de la eterna lucha entre la civilización y la naturaleza, nos recuerda la fuerza indomable que reside en cada uno de nosotros, esa parte que nunca debe ser domesticada, esa llamada interior que siempre nos lleva a ser más de lo que creemos. Espero que este viaje te haya dejado algo profundo en el corazón, que te haya hecho reflexionar sobre la naturaleza, la supervivencia y, sobre todo, sobre el espíritu que vive en lo más salvaje de nuestro ser. Si disfrutaste este contenido, te invito a que te suscribas al canal Audio Mentores, donde compartimos historias que no solo entretienen, sino que también inspiran y enseñan lecciones valiosas. Recuerda darle like al vídeo, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros relatos y, por supuesto, compartirlo con aquellos amigos que también disfrutan de estas historias de superación, aventura y misterio. Tu apoyo es esencial para seguir trayendo más contenido como este, y con tu ayuda, podemos seguir creciendo juntos como comunidad. Cada comentario, cada like, cada suscripción, son como pequeñas huellas en el camino que compartimos juntos. Así que, si quieres seguir disfrutando de más capítulos llenos de emoción, filosofía y aprendizaje, este es tu lugar.